buenas noches, nosotras somos Dos con Todo en este martes 27 de mayo. ¿Cómo estás, Monte? Lista, Dul, con toda la información. Perfecto. Bueno, pues vamos al capítulo de Genaro García Luna y su esposa Cristina Pereira, porque recuerden que en esta denuncia que hace México en el 2021 también denuncia a los socios de Genaro García Luna. Hoy hay información en torno a un acuerdo entre la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y estos socios en particular de la pareja. También hablaremos sobre el capítulo de la CENTE, porque esta tarde la Segov ha pedido precisamente o más bien ha ofrecido a los profesores de la CENTE una posible reunión el día de mañana a las 11 horas. Hasta el momento la CENTE solo ha publicado un comunicado, pero no ha informado si ya aceptó esta reunión con una nueva propuesta. ¿Cómo vamos a... de ellas modificadas con inteligencia artificial, todo esto para violentarlas sexualmente. La semana pasada les informamos que ya hay una sentencia en contra de este estudiante por pornografía infantil, pero todavía hay pendientes en este caso, faltan sentencias particularmente enfocadas en este uso de la inteligencia artificial. Les tenemos los detalles en el Con Todo. Va a estar bueno el programa, así que vayan dejándonos sus comentarios, sus me gusta y nos arrancamos en este Dos con Todo. Vamos. Muy buenas noches, gracias por conectarse. Nos dicen aquí en el chat que hubo un problema con el audio, entonces al parecer no escucharon lo que les adelantamos, Dul, pero tú les hablabas de que este programa estará pues marcado con esta información acerca de Genaro García Luna. Perdón, es que si no nos escuchamos, pero luego sí nos escuchamos, entonces pues doble disculpa por ello. Entonces ahora sí ya estamos al aire, entonces vamos a hablar de la información directamente. Sí, Dula, a ver, vamos a arrancar. Sigo leyendo yo también acá los comentarios que nos dicen que se enteraron de todo, que bueno, es parte de los programas en vivo, de esta transmisión que hacemos totalmente en vivo desde acá, desde la Ciudad de México. Gracias por dejarnos sus comentarios y por la paciencia, por seguir acompañándonos el día de hoy. Pues vamos a arrancar con esta información sobre Genaro García Luna. Integrantes de la familia Weinberg, socios del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, llegaron a un acuerdo reparatorio con el gobierno mexicano, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera acordó desestimar los cargos presentados en septiembre pasado en contra de esta familia de empresarios. El acuerdo lo habrían alcanzado tanto Mauricio Samuel Weinberg como su hijo Alexis Weinberg. Esto de acuerdo con lo reportado el día de hoy por medios nacionales. Más tarde, en un escrito, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de Genaro García Luna, su esposa y empresas, pues en su caso se solicitaría posterior a su fallo condenatorio. Eso es lo que aclara el día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, que depende de la Secretaría de Hacienda de México. Esta dependencia, encabezada por Pablo Gómez, detalló que después de la etapa del juicio que se desarrolló entre el 28 de abril y el 23 de mayo, no se alcanzó un acuerdo. Por ello, las partes solicitaron la medida procesal de retiro voluntario de la demanda sin perjuicio para seguir dialogando y lograr un acuerdo.
La Unidad de Inteligencia Financiera también señaló lo siguiente en un comunicado. De no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta la sentencia. Recuerden que aquí les hemos informado que desde septiembre del 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una demanda en contra de Genaro García Luna, en contra de su esposa Linda Cristina Pereira y varios de sus socios y sus empresas por haber participado en esquemas fraudulentos para obtener contratos del gobierno mexicano mientras él fue secretario de Seguridad Pública e incluso después de dejar el cargo. La semana pasada también les informamos que una corte civil de Miami sentenció al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y a su esposa Cristina Pereira a pagar $2,488 millones por su participación en este esquema de contrataciones ilegales en el gobierno de México. Y también hacía la comparación la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum de que justo este dinero que tendrán que pagar, los $2,500 millones que tendrá que pagar este matrimonio al Estado mexicano, equivale a unos 48,000 millones de pesos, que de acuerdo con la comparación que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, representan todo el programa de pensión Mujeres Bienestar en un año, o es lo que se está invirtiendo, por ejemplo, en el tren México-Pachuca. Entonces, para reiterar esta parte que aclara el día de hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, este retiro voluntario de la acción contra los socios de Genaro García Luna no afectará la sentencia en contra del exsecretario de Seguridad y su esposa. Nada más quisiera agregar, porque hoy por la tarde algunos medios de comunicación daban información sobre este capítulo de Genaro García Luna, su esposa Cristina Pereira y además sus socios. Pero fue importante que justamente la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue la que presentó esta demanda en Miami, Florida, pues lo aclarara de manera oficial en una tarjeta informativa publicada en su página, y entender también que, como decías, una cosa es la sentencia a Genaro García Luna y a la esposa por este lavado de dinero, y otra es el acuerdo que la Unidad de Inteligencia Financiera está en intento de acordar con los socios de García Luna, que son dueños de una de estas empresas que se mencionó el día viernes aquí en Sin embargo al aire, sobre cómo se triangulaban y sobre todo cómo robaban recursos públicos para fines privados. Estaba complicado, gracias Mon por explicarlo. Aprovecho para saludar esta noche, 27 de mayo, a quienes nos saludan aquí en el chat. Nos envían hasta tulipanes, está bonito ¿cómo se llama? Emoticón. También veo gatitos porque Topolino Medina está cantando una canción. Pensé que era una de José José cuando dice ya ves, pero luego dice siempre acabamos así, entonces no sé cuál es. También Diego Rodríguez aquí anda, Marichuy, Cecilia Dolores. Me da gusto cuando personas que generalmente no se manifiestan en el chat lo hacen para saber quiénes están detrás de esos números. Sí, mira, José Juárez Benítez también nos dejó también esta florecita. Entonces, muchas gracias. Y bueno, nos vamos con más información. Gracias por estar con nosotras esta noche. Al día de ayer fue 26 de mayo. Recuerden que cada día 26, desde hace una década, los padres y madres de normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, hace una década, septiembre de 2014, pues se manifiestan ya sea en Guerrero, donde ocurrió esta desaparición, o en calles de la Ciudad de México. Anoche precisamente se manifestaron y el día de hoy, como estaba agendado, tuvieron una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum. Se reunieron en el Salón de Tesorería, donde generalmente son las conferencias matutinas de la presidenta. Bueno, esta reunión fue por la tarde, duró más o menos una hora y justamente en este encuentro privado solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum algo en particular: la destitución del titular de la Unidad Especial para la Investigación del caso Ayotzinapa,
el fiscal Rosendo Gómez Piedra. ¿Por qué? Porque este fiscal encargado de la investigación del caso de Ayotzinapa fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por casos de corrupción. Melitón Ortega, él es uno de los padres de los normalistas desaparecidos, salió después del encuentro, habló con la prensa que estaba esperando precisamente la salida de los padres y madres, y él dijo precisamente que ya no confían en este funcionario público. Además, el propio funcionario público estuvo en este encuentro, también habló con los medios antes de ingresar a Palacio Nacional con la reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum, y una declaración bastante particular. Él llamó a los normalistas cadáveres. Entonces, esto provocó que los madres y padres terminaran de tenerle confianza a este funcionario, que a su vez ya se había señalado que está denunciado por corrupción. Tal cual, el padre Melitón Ortega dijo lo siguiente: los padres están pidiendo la salida del fiscal. La presidenta no respondió, pero creo que ya se puso en la mesa por el tema de corrupción que se ha escuchado. Es decir, la presidenta no se pronunció como tal sobre esta solicitud, pero ya se notificó. Sobre el funcionario Rosendo Gómez Piedra, el padre Melitón Ortega dice: nunca nos tomó en cuenta, nunca hubo una respuesta contundente. Nosotros ya lo planteamos concretamente. Sería una condición para continuar con los encuentros, pero ya se hizo el planteamiento concreto, la destitución de Rosendo Gómez Piedra, encargado de esta unidad de investigación de Ayotzinapa. Bueno, esto se da la semana en que el diario Milenio precisamente informa que integrantes de esta unidad especializada para la investigación del caso Ayotzinapa denunciaron al fiscal Rosendo Gómez Piedra por los delitos de peculado, extorsión, sobre todo abuso de autoridad, cohecho y también intimidación. Esta serie de denuncias están ante la Fiscalía General de la República. La denuncia fue presentada desde el 28 de abril, ya se hizo público gracias a el diario Milenio. Bueno, hay que recordar que esta unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa fue creada desde el año 2019, cuando inició el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto con el objetivo tanto de investigar como de sancionar a los responsables de lo ocurrido en Iguala Guerrero en septiembre del 2024. Rosendo Gómez fue nombrado todavía por el presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre del 2022, después de que renunció el fiscal Omar Gómez Trejo. Ustedes recordarán, esta renuncia se dio en el marco de que la Fiscalía General de la República decidió cancelar 16 órdenes de aprehensión contra militares, también en el marco en que los padres y madres de normalistas de Ayotzinapa estaban señalando a elementos del ejército de haber arrancado folios precisamente en torno a este caso. Bueno, la próxima reunión de los familiares de Ayotzinapa con la presidenta Claudia Sheinbaum se agendó para el mes de julio. Pues es importante rescatarlo y sí señalar que cada 26 de mes pues se realizan distintas protestas para exigir todavía el hallazgo con vida de esos estudiantes normalistas desaparecidos en 2014. Por eso les tenemos esta información. Y también hay detalles sobre la propuesta de reunión que hizo el gobierno mexicano a la CENTE. Bueno, ya saben, aquí les hemos informado estos últimos días de las distintas protestas y después de que se sugirió un boicot a la elección judicial por parte de la CENTE, la Secretaría de Gobernación pidió a los docentes retomar las mesas de diálogo con una nueva propuesta: congelar la edad de jubilación. Es verdad, Mon. Hay que estar pendientes de las horas en que esto fue ocurriendo. Bueno, justamente ayer se sugirió por la propia presidenta Claudia Sheinbaum que como se manifestaron afuera de la sede del INE, del edificio del INE al sur de la Ciudad de México, podrían también ya estar intentando boicotear la elección judicial que se va a llevar a cabo y justamente es organizada por el INE el próximo 1 de junio. Los mismos maestros de la CENTE, en una rueda de prensa que dieron afuera de la sede de Televisa, donde también se manifestaron, dijeron que no, que esa no es su intención, sino, como han repetido a lo largo de estos días, que se cancele la ley del ISSSTE del 2007 por temas de que quieren una jubilación digna y no a través de el sistema privado de las AFORES.
Bueno, justamente en el marco de ya este tema de que se podría mezclar la elección judicial con las protestas y bloqueos viales de la CENTE, la Secretaría de Gobernación ya ofreció a los docentes dos cosas: una posible reunión mañana en punto de las 11 de la mañana en la sede de la CEGOV, que está en Bucareli, mañana miércoles 28 de mayo, y dos, precisamente congelar la edad de jubilación. Sin embargo, recordar, la exigencia principal es cancelar la ley del ISSSTE de 2007. Bueno, en este comunicado decía que son importantes las horas. En este comunicado publicado por la CEGOV alrededor de las 2 de la tarde, se propone lo siguiente: concretar como tal el congelamiento de la edad de jubilación para los docentes sujetos al artículo 10º transitorio en 58 años para hombres y en 56 años para mujeres maestras, así como la publicación del decreto correspondiente a la brevedad. Esto fue a las 2 de la tarde, y a las 5:44 se publica esto que vemos en pantalla, por parte de la CENTE. Sin embargo, en este comunicado, que lo publican hoy, pero no sé si se equivocaron y pusieron 26 de mayo, es decir, ayer, todavía no se responde como tal si aceptan la oferta de la CEGOV de una reunión mañana con una propuesta nueva. Pero en este comunicado rechazan una vez más reunirse con secretarios de Estado, insisten en pues una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. El comunicado dice esto: con desfachatez mantienen el ofrecimiento de reuniones con los secretarios de Estado, quienes repiten las respuestas entregadas a la CENTE el 15 de mayo sin una propuesta definitiva de solución. También recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum compartió información respecto a esta negociación con la CENTE. Desde el 8 de mayo estaba agendada una posible reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, no acudieron los docentes, y días después fue que arrancaron la serie de protestas que hemos estado viendo desde el 15 de mayo hasta hoy 27, porque hoy también, por supuesto, se estuvieron manifestando. Sin embargo, Mon, tú me decías, al menos hay información de que tenían agendado a las 6 de la tarde una reunión. Así es, a las 6 de la tarde se discutiría en su Asamblea Nacional Representativa, en donde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación definirá si asiste o no a esta reunión que está convocando el gobierno federal. Hoy también, en entrevista para Café y Noticias, que conducen Perla Velázquez y Daniela Barragán, Francisco Bravo Herrera, integrante de la Dirección Política Nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se refirió a este tema. También dijo que que la CENTE no es lo mismo que la derecha. Y ante la comparación de acciones que ha emprendido la CENTE, como el llamado a boicotear las elecciones judiciales por parte de algunos maestros y maestras disidentes, tal como lo han hecho políticos de derecha, bueno, Francisco Bravo rechazó cualquier vínculo con grupos conservadores y subrayó que no hay consenso para impedir las votaciones. Dijo, no somos lo mismo que la derecha. Y justamente Dul también reiteró esta cuestión de la asamblea que tendrán a las 6 de la tarde, y que en esta asamblea es en donde definirán qué acciones tomar. Vamos a escuchar parte de la entrevista que da esta mañana Francisco Bravo a el programa Café y Noticias, que se transmite aquí en Sin Embargo al Aire. Estábamos dando justo la noticia de que están señalando que no han llamado a un boicot a la elección del próximo sábado. Sin embargo, sí está en su lista de acuerdos un posible boicot. ¿Cómo podemos entender esto y en qué momento está esa postura en la Coordinadora Nacional, Francisco? Bueno, mira, es un planteamiento que efectivamente han hecho algunos compañeros. Somos desde luego una organización con muchos puntos de vista de todo el país, y está en el debate. Es decir, se dio como un planteamiento, pero todo efectivamente no es ningún acuerdo que eso se vaya a realizar. Estamos en pleno debate. Hoy a las 6 de la tarde que hay Asamblea nuevamente nacional. Seguramente el tema se seguirá discutiendo, pero hasta el momento no se ha llamado justamente al boicot. Entonces, está en debate. ¿La mayoría está a favor o en contra de un boicot,
No, mira, como te decía que todo no es un tema definido, es decir, salió por ahí el planteamiento, pero no se le puede entrar al debate por la falta de tiempo en la sesión anterior. Entonces, seguramente hoy pudiera salir el tema, es posible que salga el tema y que se incrementen los debates. Todo no te puedo decir porque no hay como tal visibilidad en términos de decir si estamos a favor o en contra. Todo no existe eso, entonces, como te digo, se retomará en la asamblea que tengamos al rato. Nosotros no somos lo mismo que la ultraderecha, somos una organización independiente, no tenemos nexos con ningún partido político, no somos una organización afiliada como tal a ninguno de ellos. Cada militante, o cada integrante, puede tomar sus propias decisiones a título personal, pero como organización somos independientes, no recibimos línea, ni dinero, ni nada de ningún partido político. Entonces sí nos deslindamos totalmente de ese tipo de señalamientos. Bueno, nada más para tener la actualización, Francisco Bravo, que es justo integrante de la CENTE aquí en la Ciudad de México, nos informa que todavía no ha empezado la reunión de la asamblea para determinar si sí van a aceptarla o bueno, el encuentro con la Segov el día de mañana. Entonces estaremos pendientes. Mientras tanto, hablemos de otro tema importante que también ha sido por capítulos. Me refiero al tema del gusano, porque son dos temas, dos perspectivas. La de esta mañana del secretario de Salud, David Kersenovich, quien confirmó que ya hay 6 casos confirmados de personas enfermas en Chiapas, derivado de la presencia del llamado gusano barrenador. Vamos a escuchar pues justamente este anuncio y volvemos con buenas noticias del secretario de Agricultura, Julio Verdegué, sobre el manejo del gusano barrenador. Efectivamente hay 6 casos, de los cuales 5 ya están en su casa y 1 está hospitalizado. Y ya hay una estrategia para tratar de prevenir y es una campaña donde ustedes nos pueden ayudar también, y es que tiene que ver con higiene cuando uno tiene una herida, porque el contacto es a través de una herida que alguien se tiene que producir y tiene que ver con el aseo, así como el lavado de las manos cambió muchas de las enfermedades infecciosas en el país. Aquí cuando alguien tiene una herida requiere lavársela en forma adecuada. El tratamiento de estos casos es precisamente un lavado quirúrgico. Cuando ya el gusano se mete y se hospeda en el tejido, hay que ir a tratar de hacer un lavado quirúrgico y poderlo curar. Ese es realmente el motivo más importante, es el aseo de las heridas. Primero, evitar las heridas. Segundo, asearlas en forma adecuada. Bueno, recuerdo que en la Semana Santa, cuando la información estaba muy, muy baja y muchas personas estaban de vacaciones, tú diste la información del primer caso de una mujer en Chiapas con este caso del gusano. Bueno, ya estamos en mayo y eso por el lado del sector salud, pero el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, es el que está llevando las negociaciones con su par allá en Estados Unidos, con la secretaria del Departamento de Agricultura, Brooke Rollins. Bueno, esta tarde tuvieron una videoconferencia, una reunión para hablar sobre los avances de qué está haciendo México para parar este gusano y se pueda volver a enviar ganado a Estados Unidos. Bueno, lo más importante que está destacando la Secretaría de Agricultura es que Estados Unidos ya le informó al secretario Julio Verdegué la aprobación de la asistencia estadounidense para ya instalar esta nueva planta para la producción de moscas estériles en Chiapas, justamente la propuesta planteada por México desde noviembre de 2024 contra esta emergencia del gusano. Asimismo, se iniciará una estrategia de regionalización para mantener libre de este gusano la zona norte del país mediante el reforzamiento de las medidas de control de movilización, inspección, vigilancia y tratamiento del ganado. Todo esto, recuerden, es para que México pueda seguir exportando ganado a Estados Unidos y no afectar a este sector ganadero. Entonces, pues justamente la Secretaría de Agricultura lo informa como acuerdan México y Estados Unidos medidas que conducirán a la reapertura de la exportación de ganado. Todavía no le dan luz verde,
pero ya van avanzando. Sí, Dul, también algo que destaca en este comunicado es lo que confirma la Secretaría de Agricultura sobre la aprobación de la asistencia estadounidense para instalar una nueva planta para la producción de moscas estériles en Chiapas, una propuesta que ha planteado México desde noviembre del 2024, es parte de lo que detalla hoy la Secretaría de Agricultura y Desarrollo. Y con esta información, Dul, ¿qué te parece si nos vamos a una breve corte y vamos con todo que les preparamos este martes 27 de mayo? Aunque el exalumno del Instituto Politécnico Nacional, Diego, recibió una primera sentencia este mayo, la abogada Valeria Martínez explica que aún está pendiente que reciba sanciones por alterar fotografías de estudiantes con inteligencia artificial para violentarlas sexualmente. Les contamos todos los detalles en este Con Todo. En este espacio les hemos informado que Diego N., exalumno del Instituto Politécnico Nacional, fue sentenciado desde el 21 de mayo a 5 años privado de la libertad y a pagar una multa de más de 100,000 pesos por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. Sin embargo, aún están pendientes por resolver otras 6 carpetas de investigación en su contra. Así lo recuerda la abogada de las estudiantes que lo denunciaron por violentarlas sexualmente al alterar fotografías con inteligencia artificial y venderlas. Desde el 6 de octubre del 2023, estudiantes de la Escuela Superior de Comercio del Instituto Politécnico Nacional, alumnas de la carrera de Mercadotecnia Digital, detectaron que Diego tenía un iPad con fotografías sexuales manipuladas con inteligencia artificial de decenas de mujeres. También encontraron que estas fotos las ofertaba y vendía como contenido pornográfico a otras personas, incluidos estudiantes, a través de grupos de Telegram. Ese mismo mes, en octubre del 2023, Diego fue detenido. Valeria Martínez, abogada de 8 de las estudiantes que denunciaron al exalumno del Politécnico Nacional, explicó que aún buscan sentenciar a Diego por el delito de violación a la intimidad sexual, que sanciona la difusión y producción de contenidos sexuales sin el consentimiento o autorización y que está tipificado gracias a la llamada Ley Olimpia. Esta primera sentencia en contra del exalumno del Politécnico, esta sentencia por
trata de personas en la modalidad de pornografía infantil corresponde a una investigación iniciada de oficio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Escuchemos cómo lo explicó Valeria Martínez, abogada de las estudiantes del Politécnico. Me gustaría recordar un poco a trasladarnos a 2023, 2024, cuando las compañeras del Politécnico denuncian. Ellas se dan cuenta que son víctimas de modificar sus fotos con inteligencia artificial, hacen su denuncia en la fiscalía y entonces la fiscalía lo que hace es que ingresa al dispositivo de Diego para evaluar si efectivamente existen las fotos. Cuando ingresa al iPad se da cuenta que no solamente existen las fotografías de las compañeras del IPN, sino además existen material íntimo y explícito en contra de menores de edad, es decir, lo que le conocemos como pornografía infantil. Como este tipo de delitos es uno de los considerados graves, este delito se sigue por oficio, es decir, no es necesario que exista una víctima reconocida para que vaya y haga su denuncia ante la fiscalía, sino que basta con que alguien se dé cuenta que está pasando este delito para que se siga la investigación de oficio. Es por eso que cuando la fiscalía ingresa al iPad de Diego y se da cuenta que existe este material, pues inicia la carpeta de investigación de oficio, o sea, la misma fiscalía lo inicia. Los casos pendientes contra Diego son sobre el delito de violación a la intimidad sexual. En diciembre del 2024, aquí en este espacio les informamos que el juez Francisco Salazar Silva de la Ciudad de México absolvió a Diego en 2 de estos casos. Desde entonces, las estudiantes evidenciaron que este juzgador perdió la oportunidad de emitir una sentencia histórica, porque se habría tratado de la primera en México y el mundo por ejercer violencia sexual con el uso de inteligencia artificial para alterar fotografías y videos. Las estudiantes apelaron esta sentencia absolutoria en estos 2 casos y están a la espera de la respuesta del Poder Judicial. Además, siguen abiertas las investigaciones relacionadas con las denuncias que presentaron las otras 6 estudiantes. La abogada Valeria Martínez agregó lo siguiente: siguen siendo sentencias pendientes, una sentencia pionera, al menos hasta ahora, en materia de inteligencia artificial. También defensoras de los derechos de las mujeres y las estudiantes agrupadas en la Asamblea Colectiva Justicia Digital IPN han señalado que la justicia, en este caso para las estudiantes, es importante porque la violencia digital impacta pues justamente en la vida real. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice la abogada Valeria Martínez. ¿No? El hecho de que no sea un cuerpo real, que es mi rostro, ¿no? Y algo que me identifica como persona, ya sea en el mundo real o en el mundo digital, es mi cara, es mi imagen, ¿no? Son mis tatuajes, es mi lunar. Entonces, creo que es importante que sepamos que el hecho de que no sea mi cuerpo, pero es mi rostro, me siguen identificando con esta imagen, ¿no? Y sobre todo que me siguen cosificando. A las compañeras del Politécnico las cosificaron porque hacen dinero a costa de ellas. Este tipo las vendía, bueno, sabemos, no hemos podido demostrar, pero teníamos conocimiento que este señor las vendía a otros grupos y con eso él siempre andaba pues demostrando que tenía ingresos suficientes, ¿no? Cuando nadie se explicaba por qué, y mucho tiempo después que sucede lo del Politécnico, pues las compañeras mismas dicen, ya entiendo de dónde venía todo ese dinero, ¿no? Este señor pues se aprovechaba de ellas. Las estudiantes del Politécnico Nacional están exigiendo que se aplique la Ley Olimpia, que se refiere al conjunto de reformas que reconocen la violencia digital y sancionan los delitos que violan la intimidad sexual de las personas justamente a través de medios digitales. Esta Ley Olimpia fue impulsada por la defensora Olimpia Coral Melo después de que un video sexual fue difundido sin su consentimiento por su expareja en Puebla. Desde entonces ella impulsó reformas al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para incluir este tipo de violencia en las legislaciones a nivel nacional. El 4 de diciembre del 2024, que eran las imágenes que ustedes estaban viendo hace un momento en pantalla, afuera de los juzgados del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la Ciudad de México, una de las manifestantes, identificada como Cermec, que exigía justicia justamente para las estudiantes del Politécnico Nacional, narró cómo su amiga, una de las denunciantes, ha enfrentado daños psicológicos y en su vida cotidiana. En esa ocasión
familiares de las jóvenes también reconocieron que las autoridades aún desconocen cómo actuar ante delitos contra la intimidad sexual, lo que llevó, por ejemplo, a que cuando las estudiantes interpusieron una denuncia por este caso, por las fotografías encontradas en el iPad de Diego, pues fueron revictimizadas al menos desde el Instituto Politécnico Nacional, en donde todavía enfrentan distintos obstáculos. Así nos los cuenta la abogada Valeria Martínez. Hay muchas cosas que les pesan, sobre todo en la escuela, por ejemplo, el Politécnico, que hemos solicitado mucho de su apoyo y el Politécnico, pues nada, ¿no? O sea, le hemos pedido por favor que nos ayude para que ellas no tengan problemas en la escuela. Por ejemplo, una de las que están estudiando, me parece que medicina, y han tenido muchos problemas académicos, ¿no? Porque el Politécnico dice, bueno, pues no es mi culpa que seas víctima de un delito, aquí yo impongo calificaciones y no me importa lo que tengas que hacer, ¿no? Hemos estado batallando muchísimo con el Politécnico, pero bueno, fuera de eso, afortunadamente, cada una de ellas han poco a poco ido retomando su vida. Bueno, y como escuchamos a la abogada Valeria Martínez, todavía está pendientes primero que se resuelva estos otros casos por la modificación de imágenes con inteligencia artificial, y lo que ellas están denunciando es que estas imágenes eran modificadas y vendidas en otros grupos. Así que además del delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, pues están pendientes estas otras sentencias que, como bien señalan las mujeres que están acompañando el caso, pues marcaría un precedente histórico. Y es importante traer este tema también aquí a la mesa, aquí en Dos con Todo, Dul, porque datos a nivel nacional nos muestran todavía la violencia en Internet que enfrentan miles de personas. En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, en 2023, el 21% de la población usuaria de Internet vivió alguna situación de ciberacoso. Ese mismo año, 22% de las mujeres y 19.6% de los hombres que usaron Internet fueron víctimas de ciberacoso. Estos son datos del INEGI y que contempla pues encuestas realizadas a 18.4 millones de personas de 12 años y más, y pues que nos muestran el nivel de violencia que se vive en Internet. Bueno, para recapitular, estudiante universitario del Poli, Diego N., hace unos días fue sentenciado a 5 años de prisión por ciertos delitos. Ajá, por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil. Ese es el primero, pero todavía le faltan un montón de audiencias por parte de más carpetas de investigación, incluyendo sobre todo esta que decías de que ya pone sobre la mesa el tema de inteligencia artificial, porque aquí están comentando que pues las fotografías no son reales, pero lo que yo quiero más destacar de todo esto es que hay testimonios de que las víctimas sí están presentando en el mundo físico daños psicológicos y en su vida cotidiana. Entonces, justo también cuando nos trajiste este material, a ver si Lluvia le puede volver a repetir, era diciembre de 2024, en esa ocasión tú fuiste al reclusorio, ¿cuál era? El del norte, ¿verdad? El del oriente. El del oriente. Donde se estaba por sentenciar a Diego. Ok. ¿Esa sentencia es la que ya fue en mayo? No, esa sentencia, la que no resultó condenatoria contra Diego, fue justamente por este delito de contra la intimidad sexual, por alteración de fotografías con inteligencia artificial. Esta es la sentencia que apelaron las estudiantes del Politécnico, y la que se da a conocer la semana pasada es por el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, y es una sentencia que se obtuvo porque la Fiscalía de la Ciudad de México inició de oficio una investigación por este material que encontraron, por estas imágenes que encontraron en el iPad de Diego, es ex estudiante del Politécnico Nacional. Okay. Ayer anoche también hablábamos que este caso es importante retomarlo porque pues justo estamos a unos días de la elección judicial, y la abogada también te habló sobre el papel
del Poder Judicial en este tipo de casos, sobre todo porque son delitos, entre comillas, nuevos, tratarse de inteligencia artificial. Sí, y aquí el pendiente que señala es, lo que no hizo el juez Francisco Salazar Silva de la Ciudad de México, que absolvió a Diego en diciembre del 2024, y justamente ya señala, pues bueno, lo que está pendiente ahora es que otros jueces pues resuelvan con perspectiva de género, que tomen en cuenta ya lo que plantea la ley Olimpia y que sienten precedentes en este caso. Okay. Pues gracias, Mon, por este caso de Diego N., que va a seguir dando información porque todavía tiene una lista de señalamientos y denuncias. Bueno, son ya 9:22, tiempo del centro de México. Gracias por estar comentándonos, por estar también, si es que lo están haciendo, dando likes. Y pues hoy no nos fue tan bien como ayer en cuanto a superchats, pero les agradecemos su compañía esta noche. Gerardo Meléndez nos dejó un superchat. Sí. Pues vamos con la información que les preparamos para el cierre, Dul, porque aquí nos están hablando del frío, entonces les tenemos información justamente sobre el clima. Ah, cierto. Vamos pues al cierre. Bueno, Mon, hace un par de días la Conagua, el titular de la Conagua, Efraín Morales, salió a dar una rueda de prensa como se acostumbra cada año en estas fechas para dar el banderazo de la temporada de huracanes, de lluvias y demás. Pues justamente esta noche el sistema meteorológico de Conagua Clima ya está informando sobre una zona en el mapita. Pueden ver ustedes en la zona, ándale, gracias lluvia, en la zona donde se ve un tachecito rojo, pues justamente una zona de baja presión con 100% de probabilidad para el desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Justamente esta zona de baja presión se desplazará a las costas de Guerrero y Michoacán, reforzando la probabilidad de lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas. De hecho, hoy veía un video de cómo están las playas allá en Oaxaca. De por sí las playas de Oaxaca, la mayoría no son para que te metas a nadar, porque están bien altas las olas, y veía un video de que ya tienen mar de fondo, pero yo no tenía el contexto de que ya se está formando precisamente este ciclón. Que sería el primero de la temporada ya de huracanes. Entonces, en ese contexto no solo va a haber lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, también muy fuertes de este lado, en Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Guerrero, y fuertes en Michoacán, Ciudad de México y Tabasco, así como chubascos en Jalisco y Colima. Son dos contrastes, las lluvias son pues necesarias para que se filtren y haya agua, pero también puede ser una fuente de riesgo para la población, sobre todo cuando se convierten en huracanes. Y Dula, hay también información, pero de Hawái. El volcán Kilauea, considerado uno de los más activos del mundo, ha entrado de nuevo en erupción a través de uno de sus cráteres, en un fenómeno que, aunque fue breve, dejó imágenes de fuentes de lava que llegaron hasta los 300 metros de altura. Estamos viendo en pantalla uno de los videos que se difundió en redes sociales. La actividad volcánica ha sido una constante en esta zona desde una erupción más potente que ocurrió en diciembre del año pasado, con fenómenos recurrentes que han solido durar alrededor de un día. El último, que inició el domingo, se prolongó apenas 6 horas, de acuerdo con el Observatorio Vulcanológico de Hawái. El instituto informó el día de ayer por la madrugada de la interrupción de la emisión de lava en los distintos respiraderos abiertos en el cráter Halemaumau. Se trata de una zona cerrada, por lo que no existe riesgo para la población, aunque el observatorio sí mantiene un aviso naranja para la aviación. La verdad es que sí, muy impresionantes estas imágenes, Dul, de el volcán Kilauea de Hawái. Pues ahí estamos. Y para cerrar y volver al tema central de estos días, la elección judicial, ya es un hecho que aquí en la capital, en la Ciudad de México, se ha determinado la famosa ley seca, que se determina siempre que hay una jornada electoral. Entonces, pues ahí está justamente nuestros compañeros de Sin Embargo MX, el portal
al cual invitamos siempre a ingresar. Cada que ustedes ingresan a Sin embargo MX, es parte del salario de Mon y de mí y de todo el equipo de Sin embargo y de Sin embargo al aire. Entonces, justamente con motivo de estas elecciones, el gobierno de la Ciudad de México implementará todo el fin de semana, sábado y domingo, la denominada Ley Seca, con el fin de evitar la venta y consumo de alcohol entre sus ciudadanos durante la jornada electoral. Así lo confirmó la jefa de gobierno, Clara Brugada, y también el secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto. Hoy dieron una rueda de prensa. Entonces, como se suele decir en las tiendas que venden esto, dice anticipa tus compras porque no solo va a ser el 1 de junio, también el 31 de mayo. Y seguramente esta ley seca, no seguramente, si es un hecho, se expandió no solo en la Ciudad de México. Por el momento ya se anunció la cancelación de consumo y venta de bebidas durante el fin de semana en Aguascalientes, en Coahuila, saludos a quien nos ve aquí de Coahuila, en Hidalgo, en Michoacán, en Oaxaca, hablábamos sobre el tema del ciclón en Oaxaca, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Seguramente esta lista se ampliará en los próximos días, es ya tradición la ley seca. Y en la Ciudad de México, y para que tengan ahí presente, los negocios que suspenderán la venta de bebidas alcohólicas son las vinaterías, las tiendas de abarrotes, supermercados con licencia para venta de vinos y licores, tiendas de autoservicios, tiendas departamentales y otros establecimientos similares. Incluye también el servicio a domicilio. Entonces, para que lo tomen ahí en cuenta. Leía un tuit de una colega creo que es de Milenio, reportera, que pues estas leyes secas y estas fiestas de fin de semana no aplican para los periodistas porque vamos a tener que trabajar, y eso me da pie a volverlos a invitar a la cobertura especial de Sin embargo al aire. Empieza a las 2 de la tarde, de 2 a 6, y nosotros vamos a cerrar con el jefe de información Obed Rosas y con Pedro Mellado en una mesa de análisis de 8 a 10 de la noche. Así es, aquí en Sin embargo al aire y Sin embargo MX van a encontrar crónicas de todo lo que se viva en esta primera elección judicial. Y oye, no me quiero ir sin decir que Miguel 1 de junio te escuchó y nos dejó un super chat. Nos manda saludos a ti, a mí, a todo el chat. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Elizabeth del Castillo, Alsacia Hart, Carmen G, El Yacal, Aregua Demetrio, que estuvieron aquí comentando, Melissa Martínez. Gracias por dejarnos sus comentarios. Yo nunca me cansaré de pedir superchats justamente para apoyar a todo el equipo de Sin embargo al aire, que estaremos chambeando este fin de semana. Que estén muy bien, buenas noches y gracias a Ilse García y a Lluvia Hernández aquí en producción.